Buen día, gente bonita de este canal de YouTube Néltor de la Cruz. Por ahí no se les olvide darnos su like, aquí abajo la campanita. Seguimos, empezamos, ¿qué les parece? Quitamos el recuadro. De México. Desde que fue implementado ese programa, causó más de 70,000 personas migrantes y solicitantes de asilo que se esperaran en México, muchos para su caso en Estados Unidos. Aparte de eso, el gobierno estadounidense tiene también su política de expulsión durante la pandemia, que ha causado más de 800,000 personas ser expulsados desde solo octubre, muchos de ellos a México. Se supone que la política de expulsión terminará en algún momento, pero el programa de Quédate en México ahora no tiene fecha límite. Entonces, la pregunta es, ¿México pondrá fin a esto? Puede decir a Estados Unidos, no solo en estados particularmente peligrosos, sino a lo largo de la frontera, ¿no vamos a aceptar miles de personas migrantes o no hay una fecha límite? Pues te respondo con lo que informó ayer la Secretaría de Relaciones Exteriores. Suscribo lo mismo. Esa es mi opinión. Lo que dio a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre este asunto. Nada más. Nada más es cosa de, si se repite, ¿no tienen ustedes lo que dijeron? Pues básicamente están diciendo que México es un país autónomo, ¿no? Que puede tomar sus decisiones. Entonces, dentro de eso hay la posibilidad que México dirá a Estados Unidos, no queremos seguir aceptando miles de personas migrantes en nuestra frontera. Vamos a ver qué definió la Secretaría de Relaciones. Y siempre vamos nosotros a procurar tener una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos. Se tuvo cuando el presidente Trump y se tiene ahora con el presidente Biden. Por orden. Sí, ahorita te damos la palabra. Y en su opinión, ¿es sostenible tener por un periodo de años esos miles de personas en la frontera norte de México o debe existir una mejor? Se está atendiendo el problema de fondo, se está buscando que se invierta para que haya desarrollo, que haya empleos, bienestar en los países de Centroamérica, que la gente no se vea obligada a emigrar, porque nadie sale de su casa, abandona a su familia por gusto, lo hacen por necesidad. Le ha ido mal, lamentablemente, a Centroamérica. Llovió sobre mojado. Además de la pobreza, se padeció de inundaciones. Ya hay una situación difícil en Guatemala, en Honduras, en El Salvador. Entonces, no se puede resolver un problema social solo con medidas coercitivas. Se tiene que atender la causa y se está buscando convencer al gobierno de Estados Unidos para que se invierta en el desarrollo en Centroamérica y que de esta manera la gente tenga opciones, pueda trabajar, pueda ser feliz donde nació, donde están sus familiares, sus culturas. Y también le estamos proponiendo a Estados Unidos que eche a andar un programa de visas temporales de trabajo, porque
se necesita la mano de obra, la fuerza de trabajo de mexicanos, de guatemaltecos, de salvadoreños, de hondureños. No hay mano de obra suficiente en Estados Unidos ni en Canadá. Entonces es necesario, es lo que estamos proponiendo, que se haga un buen análisis, un diagnóstico de cuánta fuerza de trabajo se requiere en Estados Unidos y en Canadá para crecer. Actualmente tienen problemas de producción. Si usted vive en Estados Unidos y compra un refrigerador, se lo van a entregar, si le va bien, en 3 meses, porque no tienen producción de electrodomésticos suficiente. Entonces se necesita producir, porque no es nada más de entregar fondos, ayudas. Se necesita producir y para eso se requiere fuerza de trabajo. Igual de importante que el capital en una empresa, o a lo mejor más importante, es la fuerza de trabajo. Entonces, lo que estamos planteando es, a ver, necesitamos mejorar la actividad productiva en América del Norte. Necesitamos producir más, si no, siempre van a estar llenos los puertos del Pacífico con mercancías de Asia. ¿Por qué comprar las mercancías en Asia si se pueden producir en América del Norte y en toda América? Sí, llevamos a cabo una política en donde no rechazamos a migrantes a diestra y siniestra, sino se ordena el flujo migratorio, además de atender las necesidades de los pueblos para que la gente no salga y tenga opciones, tenga alternativas. Además de eso, también incrementar el número de visas temporales de trabajo y, ¿por qué no?, durante un tiempo recibiendo esas visas o cumpliendo con ir a trabajar a Estados Unidos, ya poder lograr la residencia. Eso es lo que estamos planteando, porque si no, pues solo vamos a estar optando por retener o por medidas de ese tipo. Nosotros nos hemos propuesto ayudar al gobierno de Estados Unidos, lo vamos a seguir haciendo en el tema migratorio. Afortunadamente es buena la relación, hay sensibilidad de parte de ellos para escuchar nuestra propuesta, se va avanzando y al mismo tiempo hemos tomado como decisión cuidar a los migrantes en el sureste para que no haya violación de sus derechos humanos, porque es muy riesgoso que atraviesen nuestro país. Sobre todo hay muchos riesgos en los estados del norte. Entonces estamos procurando
ayudar manteniendo a migrantes en albergues, sobre todo protegiendo a menores de edad, a mujeres. Sin embargo, esto no puede ser eterno. Tenemos que ir al fondo y eso significa invertir para el desarrollo de los pueblos pobres. Sin embargo, las estrategias de inversión son estrategias de largo plazo, ¿no? No es que se puede transformar las condiciones en Centroamérica en un día. Entonces, en el corto plazo, mientras sí hay estos miles de personas en el norte, mientras hay secuestros, asaltos, ¿qué hará el gobierno? Es que eso era lo que decían los conservadores aquí. Pero también cuando se hablaba de enfrentar la violencia y hablábamos nosotros de que había que ayudar a la gente necesitada y que había que crear empleos y que había que atender a los jóvenes, y siempre nos contestaban exactamente eso. Sí, está bien, pero eso lleva tiempo y nunca se hacía. Y a los jóvenes se les abandonó por completo. Lo único que hicieron fue llamarles ninis, que ni estudian ni trabajan, y nunca hubo un programa para atender a los jóvenes. Entonces, si nosotros hubiésemos continuado con lo mismo, de que eso llevaba tiempo, pues no hubiésemos iniciado lo que ya comenzamos a hacer desde que llegamos al gobierno, que es apoyar a los pobres, que es procurar mejorar los salarios, atender a los jóvenes, garantizar el derecho de los jóvenes al trabajo, a la educación. Ya lo iniciamos y ya empieza a tener fruto. Eso que iniciamos hace 2 años y medio ya empieza a dar resultados, porque le hemos dado trabajo a 1.800.000 jóvenes. Le hemos dado trabajo como aprendices, ganando un salario mínimo. ¿Cuánto tiempo puede llevar esto en aplicarse en Centroamérica? Cuando mucho, 6 meses. Es decir, a ver, todos los jóvenes de Centroamérica van a ser contratados y van a trabajar como aprendices en talleres, en pequeñas empresas, en comercios, en el campo, y se les paga por eso. Esto va a tener un efecto. El joven va a tener una opción, va a tener una alternativa. El salario mínimo en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, me da hasta pena decirlo, es mejor que el salario mínimo en México. Entonces, les alcanzaría, es mejor tener ese salario a no tener nada. Si no hay opciones, si no hay alternativas, llega el traficante de personas, el pollero, y le dice, vámonos, nada más ahorra, me vas a dar tanto y yo me voy a hacer cargo de que te ponga del otro lado de la frontera. Entonces, sí hay opciones. Tenemos un programa en México que se llama Sembrando Vida, que se puede implementar de inmediato en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, porque son las mismas condiciones culturales, de medio ambiente,
son los mismos árboles los que se siembran en el sureste de México que los que se siembran en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, árboles frutales, árboles maderables. ¿En qué consiste ese programa de sembrar árboles? Y nosotros estamos sembrando 1 millón de hectáreas de árboles frutales, maderables, y se le da trabajo a 420,000 sembradores que se les ayuda con un jornal para que cultiven sus propias parcelas. Esto además ayuda en el propósito de enfrentar el problema del cambio climático, porque eso no puede ser nada más discurso, demagogia. Tiene que llevarse a la práctica, tienen que llevarse a cabo acciones con ese propósito de enfrentar el problema del cambio climático. Entonces, sí hay alternativas y nosotros estamos hablando con el gobierno de Estados Unidos y es muy buena la relación, independientemente de estas resoluciones judiciales, porque esto no es un asunto nada más jurídico, legal, es un asunto social, humano, moral. Entonces, no sé si tienen el comunicado. Eso es lo que yo sostengo, porque también quisieran, por las diferencias que hay en Estados Unidos y también nuestros adversarios, que nosotros nos peleáramos o entráramos a polémicas que no nos conducen a nada. Tenemos muy buena relación, tanto con republicanos como con demócratas. Esta es nuestra respuesta. Pero el fondo es lo que acabo de exponerles. Ese es nuestro planteamiento de fondo. O sea, producir más en América del Norte y en toda América y cambiar la política que se ha venido implementando desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, durante años fue el llamado Plan Mérida. Fíjense cómo querían resolver el problema, entregándonos helicópteros artillados. ¿Para qué queremos nosotros eso? Ya estamos proponiendo que desaparezca ese llamado Plan Mérida y que toda la cooperación tenga que ver con el desarrollo, con el bienestar del pueblo. ¿Saben qué sucedía? También esto para los jóvenes, porque en los medios no se informa sobre esto. El embajador de Estados Unidos en México, el que estuviese en turno, se tomaba la foto con un alto funcionario de México entregándole helicópteros y armamentos. Ese era el plan migratorio. No queremos eso. Y afortunadamente hay sensibilidad. Nos han escuchado. He hablado con el presidente Biden sobre este tema, con la vicepresidenta Kamala Harris, que es también muy sensible
y que ha ayudado bastante en mejorar las relaciones para atender el fenómeno migratorio. Acaba de estar el asesor principal de seguridad del presidente Biden, el señor Sullivan, y hablamos como 3 horas del tema. Y vamos bien, buscando el acuerdo. Desde luego hay estas diferencias que tienen en Estados Unidos, pero independientemente de esto, tenemos que ir al fondo, a lo estructural, y proteger derechos humanos. Voy a aprovechar para decirles que ya este fin de semana aparece mi nuevo libro, que se llama A la mitad del camino, y un capítulo lo dedico a describir cómo fue la relación con el presidente Donald Trump. Todo. Lo que se trató. Y ahí va a quedar claro cuál es nuestra política y cómo, afortunadamente, con el presidente Biden hemos podido entendernos. Si me permite un segundo tema. ¿Sí? ¿Qué cambios se esperan con Pemex después del accidente hace unos días? Paró casi una cuarta parte de su producción. Van a cambiar las proyecciones de producción de crudo para este año, van a inyectar capital para recuperar daños o mejorar las instalaciones. ¿Y qué plan tienen si realmente con las condiciones climatológicas no pueden comenzar a funcionar otra vez el día lunes? ¿Otra vez? Que habían dicho que iba a comenzar a hacer su funcionamiento normal el día lunes. ¿Qué va a pasar si eso no es posible? Pues no nos adelantemos. Yo soy optimista. Pemex está remontando una crisis heredada de muchos años de abandono, porque el propósito que tenían los gobiernos neoliberales era que Pemex se arruinara para poder privatizar el petróleo. Era el plan principal, arruinar a Pemex y arruinar a la Comisión Federal de Electricidad. Afortunadamente, el pueblo de México dijo basta y sonó la alarma, la campana, se dio el cambio y nosotros nos hemos dedicado a fortalecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Y ya sacamos a Pemex del hoyo en que se encontraba, porque en 14 años consecutivos se cayó la producción. 14 años. Y llegamos, se detuvo la caída y ya estamos de nuevo extrayendo más crudo. Hasta podríamos mostrar, no sé si tengan la gráfica de la caída. Bueno, lo puedo explicar. En 1994
fue la producción mayor en la historia del petróleo, 3.400.000 barriles diarios. Pero a partir de ahí, porque para llegar a eso, echaron a perder los campos y afectaron el yacimiento principal, el más grande, Cantarell, porque para sacar petróleo sin recato, sin cuidar el medio ambiente, sin pensar en el futuro, le inyectaron a los pozos nitrógeno para sacar más. Y esto con el tiempo produjo que los pozos petroleros se contaminaran con gas y se tuviese que quemar gas como nunca se había quemado. Un gran desperdicio. Entonces, después de tener 3.400.000 barriles, empezamos a caer y nosotros agarramos en 1.700.000, la mitad de la producción máxima. Y ahora estamos rescatando a Pemex, porque también lo que hicieron los corruptos del neoliberalismo, apoyado por los medios de información y por la prensa especializada en finanzas y en petróleo, nacional y extranjera, que nunca dijeron nada. Bueno, toda la inversión de Pemex en el periodo neoliberal la orientaban al norte y a los campos de aguas profundas para beneficio de las empresas. Entonces no se extraía más petróleo, se gastaba más. ¿Qué hicimos nosotros? La inversión la orientamos donde está el petróleo, en tierra y en aguas someras, en el sureste, y estamos bajando el costo de extracción. Ya estamos extrayendo petróleo a un costo de $4 barril. Y el promedio es de 10 y 12 dólares de extracción. Por la mala planeación, porque lo que les importaba no era extraer el petróleo, sino entregar contratos a empresas y hacer negocio. Lo que predominaba era la corrupción. Entonces ahora estamos descubriendo nuevos yacimientos en tierra, en agua somera, y estamos sacando adelante a Pemex. Y a pesar de ese accidente, se va a restablecer la producción pronto y vamos a cumplir con el plan que tenemos. Este año vamos a terminar con 1.800.000 barriles promedio diario. Y ya también establecimos como meta no extraer más de 2 millones de barriles, porque solamente vamos a extraer lo que se va a requerir para producir las gasolinas en México, porque ya no vamos a vender petróleo crudo al extranjero y vamos a estar comprando gasolinas y diésel. Vamos a darle valor agregado a la materia prima, por eso estamos construyendo la nueva refinería, esta que se inunda cada rato. ¿Por qué no pones es que es muy interesante. Miren el coraje que tienen nuestros
adversarios. Los tuits del... Sí, porque no hay que estarse enojando. Es que me llamó la atención uno que... Les está quedando padre el lago de Dos Bocas. Ay, no sabía yo quién era. Ay. ¿La refinería de Dos Bocas será submarina o no será? ¿Cómo? Ah, este es caricaturista. ¿De qué periódico? Financiero, Economista, Reforma, Universal no, ni menos Jornada. Los mejores caricaturistas, geniales, los moneros. Bueno, no olvidamos nuestro gran caricaturista Antonio Helguera. Creo que ayer cumplió 2 meses de su fallecimiento. Y son de lo mejor, de lo mejor. No, pero estos no. Este otro es, no sé si... Quiero felicitar a la 4T por haber recuperado el lago de Texcoco. Que no es Texcoco, es Dos Bocas. Oh, eso lo otro ya no lo digo. Bárbara Tijerina, una representación más de la 4T, devastación, destrucción, improvisación, malosos los de la 4T. Luis María Calderón, esta me suena, es la hermana del expresidente. Alguien que me informe si este fluido es petróleo que se refinará en Dos Bocas, pues ese es el sitio, Dos Bocas. Así estamos aquí. Por eso decía yo que son síntesis apretadas. De quién es quién en las mentiras. Bueno, pero yo creo que te contesté. Pemex va a seguirse fortaleciendo, igual que la Comisión Federal de Electricidad. Hay, en el caso de, ¿por qué no pones también es que es muy ilustrativo todo esto, es pedagógico. Y lo importante de las conferencias es que podamos ir informando y al mismo tiempo creando conciencia. Es un proceso de enseñanza-aprendizaje. Nosotros aprendemos y al mismo tiempo enseñamos. Es comunicación, son mensajes de ida y vuelta. Esta es la producción de petróleo, por tu pregunta. 12, aquí agarramos. Y el 14, el 94 estaba 3.400.000 barriles. Aquí es 2.548.000, pero ya va para abajo. Miren, aquí agarramos nosotros y aquí estamos. Esto venía así.
incendio, porque esto es de... No, vamos bien. Vamos a seguir apretando, le vamos a dar otra vuelta a la tuerca, pero para que se acabe por completo la corrupción, que ese era el principal problema de Pemex. Baste decir que ahora todos los escándalos estos que hay del señor Anaya tienen que ver con Pemex, porque se sacaba dinero de Pemex para comprar votos de legisladores que ahora son opositores. Les pagaban para que votaran a favor de la privatización del petróleo. Ese es el debate de ahora. Pero hay sobre el quién es quién en las mentiras, hay un mensaje de Claudio X González sobre la desatención, según él, a los damnificados del huracán. ¿Lo puedes poner? Todo esto es para entendernos bien. Mira lo que dice Claudio X González: el paso devastador de un huracán como el Grace es un desastre natural. La desaparición del Fonden y el desvío de sus recursos no es un desastre natural, sino provocado. ¿Sí? Lo retoma del periódico del Reforma, que es lo mismo. Este señor, Claudio X González, se benefició con la privatización de la industria eléctrica, porque su papá se quedó con una empresa, con una termoeléctrica en la Huasteca Potosí, que hasta hace poco acaba de vender. ¿A quién creen ustedes que le vendieron los X González la termoeléctrica? A Iberdrola de España. Ayer decía yo, por los que apostaron a las privatizaciones del petróleo y de la industria eléctrica, los trabajadores electricistas de la Comisión Federal de Electricidad, después de ese huracán, hoy ya está restablecido el servicio de energía eléctrica en toda la zona afectada. Hoy termina. Los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad y los neoliberales corruptos como estos querían desaparecer a la Comisión Federal de Electricidad para hacer negocios ellos, porque lo único que les interesa es el dinero. Y ayer decía yo, ¿dónde está Iberdrola ayudando? Porque es mucho cinismo estar poniendo un mensaje en Twitter hablando de que no se atiende a los damnificados, cuando ellos, que se beneficiaron con la privatización de la industria eléctrica, no hacen nada, se dedican nada más a robar, son unos corruptos. Pero ya que estamos en esto, vemos lo de Anaya, porque dicen algunos, ¿no? ¿Para qué el presidente le da tanta importancia a Anaya? Lo eleva,
lo está posicionando como el gran dirigente opositor. Y ahora sí que, como lo diría Anaya, ya lo está proyectando para ser el candidato del 2024. Miren, esto de Anaya. Todo esto tiene que ver con la corrupción que imperó durante el periodo neoliberal. Pero Anaya es alumno de quienes empezaron con Salinas de Gortari, con toda la política de pillaje. ¿Quién es el maestro de Anaya? Esto para los jóvenes y también para los que no lo saben, porque es hasta ahora que se tratan estos temas. Los medios estaban totalmente controlados en México, con honrosas excepciones. La gente no sabía. Bueno, uno de los maestros de Anaya, pues es Diego Fernández de Ceballos, también de Querétaro. No tiene nada que ver los queretanos, ¿eh? Está hablando de que hasta paisanos. Con Diego se entiende Salinas, y es cuando empiezan las privatizaciones, empiezan a entregar todos los bienes de la nación a particulares. Salinas entrega empresas, bancos a sus allegados. Bueno, y el opositor entonces era el PAN. Pues se entendieron, y uno de los dirigentes principales era Diego Fernández de Ceballos. Cuando se hace el fraude en 1988, Diego era diputado y es el que sube a la tribuna a decir que había que quemar las boletas electorales. Para que no se investigara nada, cuando se impone a Salinas. Y a partir de ahí viene una relación estrecha, muy estrecha. Ya no hay diferencias entre el PRI y el PAN, es el PRIAN. Viene luego, terminando Salinas, esto es para los jóvenes, viene el asesinato del candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio, en campaña, y cambian de candidato en el PRI y postulan a Ernesto Zedillo. Esto 1994. Y el PAN postula a Diego Fernández de Ceballos. Y por el lado de la izquierda, después del fraude del 88, va el ingeniero Cárdenas, de nuevo, como candidato. 3 candidatos: el ingeniero Cárdenas, Zedillo y Diego. Se lleva a cabo en la campaña un debate
Como Diego es parlamentario, leguleyo, gana el debate. Sería bueno que se recordara a pantalla y se va a las nubes su popularidad. Empezaban en ese entonces a hacerse encuestas y después de ese debate, Diego. ¿Qué creen que hace el señor Diego Fernández de Ceballos? Desaparece, se esconde un mes. Esto se puede documentar. Claro, con el apoyo de los medios y con otras acciones del Estado, vuelve Zedillo a tomar fuerza y triunfa Zedillo. En ese entonces se da a conocer de que Diego había recibido unos terrenos en Acapulco llamados Punta Diamante, que se los había entregado el gobierno del PRI de Acapulco. Mejor dicho, del estado de Guerrero, del finado, Ruiz Massieu, del finado Ruiz Massieu, José Francisco Ruiz Massieu. Ojalá y Diego informara todo esto, sería muy interesante toda esta historia que yo estoy narrando y de manera resumida. ¿Qué pasa después? Gana Zedillo, llega a la presidencia Zedillo y le entrega al PAN la Procuraduría General de la República a un alumno de Diego, Antonio Lozano, la Procuraduría. Y ahí se mantenía Diego. En la Procuraduría, en la antesala. Ahí estaba Diego. Bueno, toda esa historia de contubernios, de complicidades, fue lo que caracterizó la relación de los últimos tiempos entre el PRI y el PAN. Entonces, esto de ahora es lo mismo. Ayer lo comentaba. A Diego le decían la ardilla porque vivía en Los Pinos. Este señor también iba a Los Pinos y tenía muy buena relación con Peña Nieto. Entonces, va subiendo, le ayuda en todo. A las privatizaciones de la industria eléctrica, del petróleo. Y el director
de Pemex, de ese entonces, lo acusa de recibir dinero y la denuncia la presenta el mismo gobierno de Peña Nieto. Y ahora que lo citan a declarar, se le hace fácil al señor decir, me está persiguiendo el presidente. ¿Qué tengo que ver yo con toda esta historia que les estoy contando? Nada, lo único que he hecho es denunciarlos siempre, pero no es mi fuerte la venganza, no tengo que ver absolutamente nada con la denuncia de este señor. Él tiene que aclarar si recibió o no recibió el dinero. No hay persecución en este gobierno, pero también tenemos que aclarar, porque lo más importante de la transformación que estamos llevando a cabo es el cambio de mentalidad y el lograr la no repetición, nunca más. Todas estas historias que avergüenzan. Imagínense legisladores recibiendo dinero para votar y entregar el petróleo que es de los mexicanos a particulares. Esta es parte de la historia para los jóvenes, y ojalá nada más que Netflix no se interesa por estos temas, pero realmente son guiones únicos para series. No. Buenos días, presidente. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Preguntarle primeramente a propósito de Iberdrola y todo este tema que se ha estado tocando de cómo se ha estado revirtiendo, y a propósito de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Existe un proyecto de energía solar importante que listó el gobierno de Baja California, la cual se tuvo que llevar a cabo porque el hijo de Carlos Salinas de Gortari lucraba con la venta de energía cara desde Estados Unidos, perjudicando a los bajacalifornianos. Hoy hay un inexplicable retraso para esa autorización como parte de una estrategia de descalificación que ha emprendido Iberdrola a través de